¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Antes de continuar, quiero agradecer al patrocinador de este podcast, que es la aplicación Dando Click. Puedes descargarla en cualquier tienda de aplicaciones, totalmente gratuito, el cual puedes comprar diferentes productos desde ropa, accesorios, comida, bueno, infinidad. Te va a sacar de muchos apuros, bandita, así como puedes también comprar medicamento, infinidad de cosas. Entonces, bandita, yo agradecerles todos los negocios que quieran ingresarse a Dando Click. Es muy sencillo, puedes dejarnos un comentario en nuestras redes sociales, o puedes comunicarte directamente a Dando Click. Todos aquellos que estén viendo este videito, vamos a hacerle un descuento a todos los negocios, porque tienen paquetes muy accesibles, y así de esa forma vas a poder expandir y vas a crear otro nicho de mercado y vas a crear otro punto de venta. Y les vamos a solucionar lo más difícil, que es llevarles el servicio a domicilio, bandita. Así es de que no dejen de consumirlo. Bye, banda. ¿Cómo nos autorrealizamos? Decía él. ¿Cómo vamos a sentir que vamos más allá de todas estas cuestiones materiales? Y ahí es donde empieza entonces digamos, el mundo espiritual. Es decir, esto es solo una parte. Ahora puedes transitar una más, o en el camino, porque no está separado, en el camino transitarla, a pesar de tus necesidades, a pesar de tus deseos, está todo eso, pero también tendrás la necesidad de tener diálogo, contacto con algo superior a ti, porque entonces la espiritualidad es un camino, es un proceso que cada uno de nosotros va descubriendo. Por eso depende a quién le preguntemos cuál es su grado espiritual en el cual se está manejando. De ahí que entonces lo espiritual tenga que ver con eso intangible, es decir, tanto la razón como lo irracional nos enseña y nos nutre para crecer. Si negamos uno y solamente queremos transitar por el de la razón, entonces faltará algo. Es como que nos hemos ido a retiros, ¿no? Y que pues estamos, a lo mejor platicamos después, ¿no? La experiencia. Estuvimos tantos días sin luz. Estuvimos, nos atendieron muy bien. Tuvimos estas técnicas. Estuvimos en contacto con la naturaleza. Comimos de forma muy sana, orgánica. Ok, yo lo viví también. Pero luego, ya cuando se acaba la experiencia como tal, regresamos a nuestra cotidianidad. ¿Y qué de eso nos ayudó a transformarnos? La risa y el buen humor, sobre todo el buen humor, no la cuestión de la burla hacia el demás, sino el buen humor y la risa es una de las cuestiones con mayor meditación, dicha prácticamente por todos los maestros gurús de la espiritualidad. Dice la risa. Por eso ellos en sus conferencias cuentan chistes, cuentan historias, y más que las historias y los chistes, lo que hacen es, pues, podemos plantear el hecho de qué significaba ser exitoso o desarrollo personal, pues tener todo lo material, pero algo hacía falta, ¿sí? Es como si fuera algo incompleto. Sí, no, ¿por qué? Entonces a lo mejor por ahí se va marcando también otro caminito hacia la espiritualidad. Si hay algo llamado Dios, mente suprema, absoluto, como le queramos llamar, padre, madre, ¿sí? Como sea, ¿cómo se conecta conmigo?
Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Diálogo con Segarte. El día de hoy tenemos un gran invitado, ya alguien que pues nos acompañó, fue de los primeros invitados en el podcast, el cual pues es un maestro que yo lo considero mi amigo, alguien el cual yo aprendí mucho. Ya es la tercera ocasión con esta que nos acompaña en el de diálogo y una vez en el de cotorreo, que por ahí le sacó al de cotorreo, pero pero le debe a mi hermano Jehú. Hermano, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Pues bien, hermano, pues aquí era en chinga esperándote. Que pinches combis no pasaban. No. Encantado de volver a estar aquí en este podcast que tiene ya bastante relevancia aquí en la comunidad. Felicitarte a ti y a todo tu equipo por el trabajo que están haciendo, y pues tienes a invitados muy interesantes. Uh-huh. Y pues cada vez más tienen seguidores, entonces pues felicidades por todo el trabajo. No, gracias, no, pues ya van 8 meses. Ajá. De constancia, pues esta madre es mucha constancia, realizando podcast con diferentes invitados. Hemos tenido pues ya alrededor estaba contabilizando entre los 3 podcasts que grabamos, ya son cerca de como de 140 capítulos entre los 3 podcasts que grabamos. Y algo de la magia del podcast es que conoces a las personas, o sea, es una magia conocer el cómo piensan diferentes personas, sus vivencias, locuras que luego salen, o sea, cosas que te van nutriendo mucho en el aspecto, pues tanto emocional como mental, intelectual, o sea, te empapas de muchas cosas, y eso yo creo que es la magia de esto, y es constancia. Y nos damos cuenta de que las personas tienen mucho más para dar, para regalar en cuanto a sus conocimientos, sus experiencias. Sí. Se abre más a compartir. Entonces creo que este formato pues es muy interesante para todos aquellos que ven y escuchan, y que inclusive conocen a las personas que vienen a estos programas, y que se llevan una, sobre todo, grata impresión en lo general por todo lo que llegan a saber. Entonces, pues, reitero mis felicitaciones y a todos los que han venido a este programa. No, gracias, Geo. Pues, bueno, pues el día de hoy te convoqué porque el otro día iba para Panindícuaro, y en la carretera esas veces que vas como reflexionando. Y me acuerdo que en un carro me iba rebasando, y de esas veces que vas acá en la pinche lela, y el güey, quién sabe, como que me rayó la madre, porque como que me hice poquito hacia el carril contrario, y ese güey, la pinche locura, y dije, ¿cómo la raza ahorita anda en el ajetreo y se olvida mucho nos olvidamos mucho de cómo está la otra persona? Y eso me entró mucho a la reflexión de entender el cómo esta sociedad en esta era ajetreada, que todo es en la inmediatez, cómo se van olvidando de ciertos sentidos comunes como humanidad. Uh-huh. Y una de ellas pues es la espiritualidad, y dije yo, será chido ver desde la perspectiva filosófica el tema espiritual, en el cómo el ser humano pues ha venido modificando y cambiando todos estos comportamientos, que al último es lo que la espiritualidad es algo que nos caracteriza como ser humano, más allá de la connotación que le podamos dar religiosa. Uh-huh. Y bueno, incluso pues la espiritualidad podríamos confundirlo hasta como lo que conocemos como el alma, ¿no? O sea, uh-huh, estas partes que no son tangibles, que no son físicamente materia, pero que están ahí, uh-huh, que al último son cosas que nos van caracterizando como seres humanos. Y bueno, pues de eso quería hablar, hermano. No, pues gracias para pues dar mi versión, ¿no?, del asunto, de los hechos, desde la filosofía. Voy a comenzar con una historia.
que me vas a ayudar a interpretar. Es un cuento, les llamamos cuentos de iniciación filosófica espiritual, de conciencia espiritual. El cuento va de la siguiente manera. Al final tú me das tu interpretación. Va un explorador, nosotros le llamamos el explorador espiritual, el que quiere saber, el que busca la verdad. Va un explorador por un valle. En ese valle hay una montaña. Y en este camino encuentra una fila de trabajadores que llevan en una carretilla piedras. Y así van, todos en hacia la montaña, llevan piedras. Entonces él es como explorador, pues quiere saber a dónde van y qué hacen. Entonces se le acerca a uno de estos trabajadores que pues no se ve así como que muy... no se ve como que está haciendo de forma muy agradable su trabajo, pues eso de llevar piedras pues ha de ser algo pesado. Entonces se acerca y le pregunta, ¿qué haces? Entonces el otro de mala manera le contesta, ¿qué crees que hago, idiota? Pues llevo piedras, estoy cargando piedras. Bien, entonces el explorador pues sencillamente se aleja de esta persona y sigue su camino. Encuentra a un segundo trabajador, el cual se ve un poquito más tranquilo. Se acerca y le pregunta, oye, ¿qué haces? Llevo piedras en la carretilla porque tengo que pagar todo lo que ocupan mis hijos, comida, casa, sustento, trabajo en esto. Muy bien. Entonces él se va al explorador y encuentra un tercer trabajador, pero este tiene la particularidad de que está un poquito más sonriente, como que está disfrutando de su trabajo, a pesar de lo que está haciendo. Entonces igual le dice, oye, ¿qué haces? Y dice, mira, extranjero, ¿te fijas? Allá en esa montaña, nosotros estamos llevando piedras porque estamos construyendo un templo. Y ahí termina el cuento. ¿Cuál sería, en este caso, la interpretación que nos puede acercar a lo que llamamos conciencia espiritual? Pues, bueno, es que son diferentes, pues, matices, ¿no? O sea, y podemos analizar como que en diferentes, contextos, y ahí tendríamos que analizar como que también la perspectiva de cada una de las personas, ¿no? O sea, por decir, o sea, un trabajador que contesta de esa forma puede ser por diferentes multifactores el que está encabronado con la vida, ¿no? O sea, por el hecho de trabajar, no se sabe si está bien pagado o no, si trae problemas en la casa o no. Sí, si nos enfocamos en la tercera respuesta, ahí vamos a encontrar la clave para la conciencia espiritual. O sea, es el trabajador que hace también como hasta cierta manera por obligación el trabajo, y aquel que está también consciente, convencido de que el esfuerzo que está realizando es por algo en el que él cree, ¿no? Por algo que él le resulta relevante, ¿no? El tercero nos está diciendo que es parte de todo, que es parte de un todo. Lo ve de una forma más profunda. No lo ve simplemente como algo que está haciendo porque es su trabajo. Ve más allá de lo que su trabajo le dicta. Es decir, ¿qué es entonces la espiritualidad? Pues es ir más allá de lo trascendente, es la trascendencia misma, es ir más allá de uno mismo, es cómo nos vemos a nosotros con todo lo cotidiano. Lo cotidiano, ¿cuántas veces lo consideramos como sagrado? ¿Recuerdas cuando nuestras abuelas nos decían, en la mesa la comida es sagrada? Cuando nos bañamos es sagrado. Cuando hacemos actividades, el trabajo, el ejercicio, lo cotidiano y las cosas que hacemos todos los días serán sagradas, pues eso también ya depende de a quién estemos preguntando, como lo hacía el explorador y como tú lo acabas de decir. Es decir,
Tú le cantas a tu Dios, yo le rezo. Tú le regalas flores, yo le regalo vino. Tú hablas con él en silencio, yo hablo con él como si estuviera hablando contigo o con cualquier otra persona. Entonces esa es la perspectiva, cómo cada quien vive su espiritualidad, cómo cada uno de nosotros encontramos aquel sentido trascendente de lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿Cómo lo vemos? Es una simple clase, este es un simple programa, hablábamos detrás de cámaras, con qué cariño, con qué amor, con qué respeto. Esas cosas vienen a formar parte de lo sagrado. Por eso entonces la diferencia y las similitudes entre filosofía, espiritualidad y religión, porque también podemos decir la espiritualidad es religión, en realidad las tres cosas tienen que ver. Si nosotros decimos espiritualidad, lo podemos definir como lo hacía un personaje llamado Osho hace tiempo, que decía: la religión es el círculo, la espiritualidad es el centro. Entonces forma parte de un todo. Sí, vamos hilando más o menos ahí la idea, ¿verdad? Porque entonces la espiritualidad es un camino, es un proceso que cada uno de nosotros va descubriendo. Por eso depende a quién le preguntemos cuál es su grado espiritual en el cual se está manejando, cuál es su nivel de conciencia, cuál es su nivel de conciencia de las cosas. Volviendo al cuento, el primero pues lo va a tomar como algo que no debería de estar haciendo, ¿sí? Alguien más debería estar acarreando esas piedras, aunque me paguen, lo va a hacer de mala manera. El otro lo va a hacer por necesidad. Y el tercero dice: esto va más allá de mí. Estamos haciendo algo grande para la humanidad. Estamos haciendo algo del cual yo formo parte y todos, como una cuestión holística universal. Va por ahí, más o menos, lo de la espiritualidad. Entonces, si hablamos de filosofía propia, la filosofía va a hacer preguntas de: ¿existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la religión? ¿Qué son los dogmas? ¿Qué son los rituales? Se va a hacer preguntas: ¿es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? La filosofía. Nos vamos hacia la religión. La religión, o las religiones más bien, nos van a decir que tienen la verdad, porque está escrita en todos los textos sagrados, y cada vez que leemos los textos sagrados dictados por el mismo Dios de cada religión, y profesados por ¿quién? Por el gurú, el profeta, el maestro, y son los que nos dan a conocer y nos ayudan a interpretar la palabra del Dios del cual estemos hablando en cada religión. Es decir, la filosofía busca la verdad. La religión dice tener la verdad, porque a partir de esos textos sagrados dicen: bueno, es cuestión de que tengas fe, porque este es el camino. Y si nos vamos a la espiritualidad, ahí entonces será una búsqueda más personal, que sí contempla la filosofía y la religión, porque las tres pueden estar unidas, pero que nos van dando una perspectiva o interpretación de aquello de lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia más notable? Pues que unos buscan la verdad y otros dicen que ya tienen esa verdad. Entonces, para quien vive una religión, pues va a vivir una serie de dogmas, de rituales, de cuestiones que para él van a ser sagradas y muy importantes. Pero también todas las religiones tienen valores universales, que es lo que tú señalabas ahorita. Es decir, ¿cuánto hemos perdido de esas enseñanzas o de esta vida tan que la llevamos a toda prisa, que nos olvidamos de cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante en las mañanas? Saludar a aquel desconocido, tener gratitud, ser amable, que tiene que ver obviamente a lo mejor para algunos no con una espiritualidad, sino como algo de sentido común, decías tú, ¿no? Decir, bueno, pues
voy a ser amable para que los demás sean amables conmigo. Debo ser respetuoso para que los demás sean respetuosos también conmigo. Uno esperaría eso, aunque obviamente pues nos vamos encontrando con que no siempre todos están dispuestos a hacer esas cosas. Quizás porque estamos con tanto ruido mental que se nos olvida cuál debería de ser el verdadero sentido de estas cosas, ¿sí? Es decir, nos enfocamos más en ser perfectos que en ser amables. Entonces para alguien es prioritario ser perfecto, ¿verdad? O sea, como que sentir que no se le escapa nada, como que no falla nada. Y cuando no hay la perfección. Y cuando no hay tal cosa como esa perfección, ¿sí? O más bien ya la perfección está en el mismo detalle, en lo mismo que vivimos, y no nos damos cuenta de eso porque creemos que debería de ser algo más que yo estoy dispuesto a hacer para ganar ¿qué? Para ganar no sé, aplausos, gratitud, o algunas otras cosas, éxito o cuestiones materiales, cuando en realidad pues tú sabes que lo que más se disfruta y lo que más se goza es cuando tú lo haces con ese debido cariño, con esa debida, para hablar espiritualmente, con este presente. Uh-huh. Una de las cosas que más se discuten en la espiritualidad es la atención, el estar aquí y ahora. Eso se maneja muchísimo en la espiritualidad. Pero también yo creo que debemos de platicar un poquito acerca de y cómo es que llegamos a todo este gran mercado de técnicas espirituales que hoy en día también se dejan ver por internet, y cómo llegamos a ver hasta la espiritualidad como un artículo más de consumo, y de cómo pues también algunos se pueden aprovechar hasta de eso, de decirles a los demás que tienen la verdad y que le pueden seguir y que le pueden aportar y hacer cambios en su vida. Fíjate que estamos hablando también de cuestiones que se le llaman de una nueva era, ¿sí? Ya a finales del siglo XIX, una maestra como Blavatsky, aquí tenemos el libro, la maestra Blavatsky, en este libro Isis sin velo, y en otra también muy importante que se titula La doctrina secreta. Ellos fueron de los precursores de traer muchas de las filosofías orientales que hoy ya se pueden discutir y de las que se hablan de una forma como más natural, ¿sí? Pero que antes no se hacían, porque se suponía que eso estaba reservado solo para algunos, ¿sí? De ahí viene todo eso de las sociedades secretas y demás, de los iniciados, y que ese conocimiento, esas filosofías estaban resguardadas y que solamente pues estaban para aquellos que realmente buscaban la verdad última de las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se ha abierto todo eso hoy en día? Que para muchos ya es, tú dices, muy natural estar hablando de reencarnaciones, de karmas, pero ¿de dónde vienen esos conceptos? ¿Sí? Que de conciencia, de la percepción, ¿sí me entiendes? De lo que hoy ya de hecho se trabaja, se utilizan esas técnicas, inclusive en la misma psicología actual, uh-huh, que a mediados del siglo XX no se tomaban en cuenta, ahora ya. En algunas de las mismas terapias, o sea, los psicólogos, psicólogas, ya hasta te recomiendan técnicas de respiración para relajarte, ya utilizan las cuestiones de del yoga, ¿sí? Pero ¿de dónde viene todo eso? Retomando la idea, en libros como La doctrina secreta de Blavatsky, ellos, entre otros, son encargados como de traer hacia Occidente, o sea, Europa y América, muchas de estas ideas, entonces que eran hasta cierto punto pues sorprendentes, porque pues aquí en Occidente lo que más se trabajaba pues era la cuestión racional,
la cuestión científica. Estamos ante un contexto de la revolución industrial, de una era de consumo. En los 800. Ajá, del desarrollo económico, porque pues podemos plantear el hecho de qué significaba ser exitoso o desarrollo personal, pues tener todo lo material, pero algo hacía falta, ¿sí? Es como si fuera algo incompleto. Entonces empiezan a divulgar este tipo de cuestiones filosóficas orientales, sobre todo de China, de la India, que es de donde vienen muchas de las palabras que hoy estamos utilizando en las técnicas de relajación o de crecimiento personal en la época que hoy vivimos, pero no sin enfrentarse, digamos, a esta cuestión científica de que todo lo que es real lo tienes que comprobar, porque si no se comprueba, pues entonces es mentira. ¿Cómo comprobar algo como el alma, como el espíritu? O sea, ¿en dónde lo encontramos? ¿Sí? Entonces ese fue un choque en el cual pues en un momento en donde no eran medios como estos, cómo se divulgaban estas cosas en conferencias, en boletines, cómo fueron llegando a las personas y cómo fueron también rechazados por considerarse que pues posiblemente eran supercherías o cuestiones de charlatanería y demás. Entonces fueron pavimentando pues el camino, sí, poco a poco fueron pavimentando el camino para llegar a lo que hoy platicamos, que es la espiritualidad. Pero pues esto también ya se vivía hace siglos, con todas las religiones primogénitas, ¿sí? Donde ya la relación con la naturaleza ya nos trataba de ser una exploración hacia eso desconocido, ¿sí? Hacia quien creó todo, a quien ha hecho todas estas cosas. En fin, entonces fueron aportando estas ideas. Por ejemplo, pues esta se llama la teosofía, ¿sí? Y después vinieron pues otros personajes que le fueron dando también igual forma a todo esto, por mencionar algunos otros, sobre todo si lo relacionamos con la psicología. Imagínate algo que también revolucionó el pensamiento en el siglo XX, las teorías freudianas, el psicoanálisis, ¿sí? Cómo empezó a también esa polémica, ¿no? De decir qué hay en el ser humano, qué hay en su conciencia, por qué se comporta de esa manera, por qué esa es su conducta. Entonces tenemos posturas como el conductivismo y tenemos el psicoanálisis, el yo, el ello, el superello, el inconsciente, palabras que nuevas pues, ¿no? para una exploración. Entonces estas, ¿cómo se van a unir o cómo van a chocar con las ideas orientales? Bueno, pues ahí tenemos también un personaje fundamental para esta historia. En su momento, Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis, que nos decía, bueno, pues que todas esas represiones, ¿no? que guardábamos en nuestro inconsciente, que en algún momento pues tendrían que salir si no eran de alguna forma tratadas, cómo chocaban con aquellas cosas que deseábamos pero que reprimíamos. Entonces toda una revolución el psicoanálisis. Pero uno de sus colaboradores, Carl Jung, ¿sí? Otro te digo excepcional psicólogo, pero que a él sí le interesaba ir más allá de eso. No estaba de acuerdo pues en que todo fuera solo la represión y que la culpa de todo fuera solo eso, sino que fue más allá. Y de hecho pues eso causó que Sigmund Freud y Carl Jung se separaron y que cada quien siguiera su camino. Y Carl Jung estaba interesado sobre todo también en este estudio de la astrología, del tarot, de la parapsicología. Le entró a todo ese mundo, quiso rescatar esas filosofías orientales como para determinar, bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde vamos?
Y aquí viene una palabra muy importante. ¿Cómo nos sentimos completos y autorrealizados? ¿Cómo nos sentimos en plenitud? Que no hace falta ya nada, que obviamente va más allá de lo material. Estamos hablando ya de esa cuestión. Entonces él se interesó por estas cosas que obviamente pues por el lado científico se van a rechazar. Es decir, no, o sea, es que nosotros utilizamos un método científico para curar, para explorar, para descubrir, para armar, para formar. Y Carl Jung pues entonces dice, bueno, pero es que estos conocimientos son muy antiguos. ¿Qué relación tendremos todos los seres humanos? ¿Por qué pareciera como que coincidimos en tantas cosas en el fondo, más allá de nuestras diferencias? Entonces eso le interesaba a él. De hecho, una de las técnicas que él va a rescatar mucho de la filosofía oriental son los mandalas, que hoy pues también ya son tan comunes, ¿no? Para estar coloreando, pero no se explica a veces el trasfondo, o sea, del mandala mismo, ¿no? Cómo se usa para este autoconocimiento. Entonces decía Carl Jung, efectivamente todos nosotros vamos cargando con una sombra, le llamaba el efecto sombra, aquella personalidad que nosotros no aceptamos y que proyectamos en el otro, como cuando juzgamos a los demás, siendo que no estamos viendo que el problema no es el otro, sino lo que estamos cargando y lo que estamos proyectando en enojo, en ira, que sería nuestra sombra, a la cual no dialogamos con ella para conocer, como si fuera nuestro lado más oscuro, ¿no? Uh-huh. Pero que en realidad pues nos enseña igual que nos enseña la conciencia, es decir, lo inconsciente y lo consciente nos puede enseñar. De ahí que entonces lo espiritual tenga que ver con eso intangible, es decir, tanto la razón como lo irracional nos enseña y nos nutre para crecer. Si negamos uno y solamente queremos transitar por el de la razón, entonces faltará algo. Es como si nosotros nos queremos dedicar solo al intelectualismo. Yo era uno de ellos. Yo decía, pues yo quiero ser un gran intelectual, pero también descubrí que no podía tener todas las respuestas que yo buscaba. Algo faltaba. Creía que todo intelectualizándolo podía alcanzar, ¿no? esa verdad, pero descubrí que algo faltaba. Había algo más allá de mi propio razonamiento que no me hacía sentirme cómodo, pleno ni feliz, ¿sí? Entonces había algo más que estaba buscando, y pues ese sería el camino de la espiritualidad, que vas descubriendo que en ti hay algo más, que aunque no lo comprendas, que aunque no lo entiendas, uh-huh. Que aunque no lo comprendas, está ahí como susurrándote, ¿no? Como pidiendo que hables, que voltees a ver, que mires más allá, que eso sería la famosa percepción. Sí, no, pues de hecho, fíjate, güey, que ahorita que decías en este tema de lo racional y lo irracional, uno como ser humano, güey, o bueno, al menos yo como ente humana, es que anda como medio fallando aquí de los audífonos, como ente humano, güey, pues uno va buscando en la vida esta parte de sentirse pleno, güey, ¿no? Uh-huh. Y uno luego a veces se va con la idea errónea que lo material va a marcar esta parte de plenitud. Y cuando no es cierto, güey. O sea, la neta es que sí es importante, porque luego tampoco es el extremo de decir, no, güey, no, aquellos que viven en lo más, no, güey, porque también es importante, güey. Porque pues tristemente vivimos en una sociedad, güey, donde todo se marca conforme a la parte económica, güey. O sea, sin lo económico no puedes hacer muchas cosas, güey. Uh-huh. Entonces también esa parte es importante, güey. Pero luego yo a veces pensaba que
esta parte era como la parte esencial, ¿no? Porque desde niño te van inculcando decir, es que debes de estudiar para que vivas bien, para que para que tú puedas lograr hacer alguien en la vida. Entonces, siempre proyectando como que la parte para que logres hacer bien las cosas es tener bien tu trabajo, tener una estabilidad económica y cuestiones así. Entonces uno se va con esa, porque también es una falsedad, porque no todo es eso, hay muchas cosas más. Entonces uno va creciendo y vas creciendo precisamente con estas influencias familiares, de costumbres culturales, sociales, güey. Y entonces lo vas complementando con el tema también religioso. Entonces te dicen, debes de trabajar tu parte mental y debes de trabajar tu parte espiritual, y entonces dices, ok, entonces mi parte espiritual tiene que ser precisamente la parte religiosa, mi parte mental tiene que ser el estudio, la escuela y cuestiones así. Entonces uno va como que generándose desde niño esta percepción de que eso es el camino, debe de ser así el camino, cuando hay miles de caminos para llegar a eso, güey. Entonces, luego tristemente en la sociedad pues vamos generando otros trastornos que no nos hacen llegar a esta plenitud. Nos hacen llevarnos como a un laberinto donde no hay salida, güey. Realmente no hay ningún tipo de salida. Aquí la única salida que hay es precisamente esta estabilidad emocional. Y yo creo que cuando se llega a la estabilidad emocional es cuando se llega hasta cierta manera una estabilidad espiritual. Porque eso es lo que te logra hacer confortable, güey. Llegas a estar en ser confortable en el sentido de decir, ok, güey, ya estoy bien así, güey. Pero hasta dónde estás bien así, porque siempre sigue, güey. Yo te digo por decir, güey. Yo decía, por decir, cuando uno va creando cosas, güey, o sea, pues sí que uno crea contenido, dices, ok, güey, mi objetivo inmediato es crear esto, ¿no? Entonces, ya lo logras, te sientes bien momentáneamente, pero luego ya dices, oh, es que ahora quiero hacer cosas mejores y quiero hacer cosas mejores. Aquí yo creo que mucho tiene que ver la perspectiva y el punto y el objeto en el que tú lo estés realizando, güey. Porque luego se tiende en que uno se deja guiar mucho por todo este señalamiento social, todas estas cuestiones que te van marcando la sociedad. Yo por decir, güey, yo creo que muchos de nosotros crecimos en esto idóneo en el que la familia, el ser humano completo es aquel que tiene su buen trabajo, su buen carro, su buena casa, su familia, sus hijos y ya. Ya, o sea, eso es algo que nos vinieron construyendo, el hecho que esta familia perfecta son los que se van cada domingo a misa, los que salen a pasear en familia, los que no es el hecho de que esté mal eso, porque es parte de la construcción humana. El problema es de que nos distraen tanto en que esa es la perfección y ahí está la felicidad, que cuando eso fracasa, es un caos en la mente humana, es una fractura, y ahí es cuando espiritualmente ya no te sientes bien. ¿Por qué? Pues porque todo esto que te construiste o te construyeron desde niño no es la percepción de vida como toda la gente debería de tener, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, y ahí es donde sí entra un choque, yo creo que muy cultural y social respecto a cómo uno va creciendo en esta parte espiritual. Por eso yo veo que ahorita actualmente, pues mucha gente busca eso. Okay. O sea, mucha gente en una desesperación ya humana, güey, en el decir, es que todo esto que a mí me dijeron que estaba bien, al último no estuvo tan bien. Claro. Porque hubo cosas que no salieron en la fórmula. Pues sí, güey, porque
es que somos seres humanos y no hay fórmula perfecta, o sea, no hay un manual que te diga cómo entender al ser humano. Y el ser humano está lleno de emociones, está lleno, vive, respira, sueña, llora, ríe. Entonces, no podemos segmentar en un aspecto muy práctico el tema espiritual de la humanidad. Yo, como les digo, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Simplemente sean buenas personas. O sea, en el tema racional entendemos que es hacer el bien y qué es hacer el mal. No qué es el bien y qué es el mal, sino cómo hacer el bien y cómo hacer el mal. En el tema práctico, sabes que no puedes ir por la vida matando gente, ¿no? No puedes ir por la vida en un tema práctico matando gente, porque sabes que esa práctica está mal, porque vivimos en una sociedad que entramos dentro de lo racional, no de lo instintivo, y que nos regimos bajo un término racional. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues acompañar a la sociedad, a tus seres queridos en que estén bien, güey. O sea, el literal poder, o sea, si hay alguien que no tiene un taco que comer, literal compartir este taco. O sea, no es un tema mágico, no, es un tema humano, güey. O sea, no podemos ir por la vida así, güey. Fíjate que ahí entraría también la importancia de estudiar estas cosas, ¿no? O de estudiar estos asuntos, o de acercarnos, pues, ¿no? De acercarnos. Obviamente el hecho de que yo haya leído estos libros que tengo aquí no me hace más espiritual, ni tampoco me hace que tenga una verdad más profunda. Inclusive hay personas que no han estudiado gran cosa y son personas en las que tú inmediatamente percibes los motivos, hasta su bondad o hasta sus ganas de ver a los demás bien, y no hace falta así a lo mejor como que te dan tantas teorías que nosotros a lo mejor aquí estamos tratando de explicar. ¿Sí me entiendes? O sea, que no es como que un parámetro, ¿no? Que uno tenga estudios mega super profesionales para poder vivir de forma espiritual, porque pues decías, no tenemos una fórmula específica de que así es como usted va a ser espiritual, ¿no? Porque puede haber que también muchas personas, yo también lo he hecho, que nos hemos ido a retiros, ¿no? Y que pues estamos, a lo mejor platicamos después, ¿no? La experiencia. Estuvimos tantos días sin luz, nos atendieron muy bien, tuvimos estas técnicas, estuvimos en contacto con la naturaleza, comimos de forma muy sana, orgánica. Ok, yo lo he vivido también, pero luego ya cuando se acaba la experiencia como tal, regresamos a nuestra cotidianidad. ¿Y qué de eso nos ayudó a transformarnos? ¿En qué sentido nosotros ya cambiamos o fuimos otras que entendimos de qué se trata el vivir? ¿Lo ves? Entonces es muy ambiguo, o sea, no necesariamente como que tenemos que irnos vámonos al Tíbet o vámonos a lugares así considerados mega sagrados para que ahora sí nos hemos transformado, ¿verdad? En otros, ahora ya hemos sido otros, ¿no? Puede ser que la charla con un buen amigo, puede ser, o con un desconocido, puede ser la lectura de un libro, puede ser el observar a alguien, puede ser las experiencias estas que en un principio estabas tú platicando, el que venga esa pregunta y decir, bueno, pero ¿por qué ser así, no? O en una de estas tardes o mañanas, o en un silencio, o en un momento en el que no te puedes dormir, que te vienen así muchas preguntas que tú dices, bueno, pero es que yo en todo el día no me estuve preguntando eso, ¿por qué me llegó esta pregunta ahora? ¿Por qué estoy sintiendo esto si se supone que
que todo marcha bien o tengo todo. ¿Por qué si tengo todo me siento tan vacío? ¿O por qué tengo todo y sí lo puedo notar y agradecer? O sea, están las dos, pues, digo, están las dos perspectivas. Entonces, aquí me gustaría hablar, por ejemplo, de Abraham Maslow. Me imagino que has escuchado hablar de la famosa pirámide de Maslow. Nos va a ayudar a entender esto que acabas de decir. Él se convirtió en uno de los precursores de la psicología humanista. Y esto que tú decías ahorita de, ok, como humanos no podemos estar negando que ocupamos pues cosas materiales, porque vivimos en un plano material. Sí. Vamos a partir de ahí. Ya deja tú de si eres espíritu o no eres espíritu, o lo que tú consideres. Vamos a partir de que ocupamos agua, ocupamos alimentos, ocupamos un hogar, ocupamos atender nuestras situaciones biológicas primero. A partir de ahí, ahora sí, ¿cómo vamos escalando? Porque al final de cuentas, o sea, cubriendo esas necesidades, ahí no acaba todo. Porque ese sería a lo mejor como la gran paradoja, o sería como nuestro drama humano, que no acaban. Que se pueden satisfacer esas necesidades o esos deseos momentáneamente, y luego pues otra vez hay que darle cuerda para que podamos solventar esas necesidades. Entonces en esa rueda también social de decir, bueno, cómo conseguimos alimentos, cómo conseguimos una casa, cómo conseguimos nuestro trabajo, pues solamente se nos va gran parte del día, ¿no?, satisfaciendo necesidades y deseos. Entonces Maslow decía, bien, ese va a ser el primer escalón. Primero atender las cosas más básicas, más allá de si tienes alma o no. O sea, te das cuenta de que ocupas agua, tienes sed, ¿sí? Alimento. Bien, ahora ¿qué ocupas? Pues ocupo vivienda, donde vivir, ¿sí? Y más aún, ahora le vamos subiendo. ¿Qué ocupamos? Pues compañía, familia, ¿sí? Pues alguien que esté con nosotros, amistades. Vámonos subiendo. ¿Qué más ocupas? Pues ocupo una profesión, algo donde yo sentirme que estoy haciendo algo interesante, productivo. Ocupo todos, es decir, esa sería como la escala para medir y para decir, es que esto nos va humanizando. Entienden que todos ocupamos esto, y que al ver que unos no lo tienen nos hace ver como este desequilibrio, decir, bueno, híjole, sabes que yo he sentido las hambre, clases sociales, pues, sentido hambre, ¿no? Pero vamos escalando, es a lo que quiero llegar con esta parte espiritual que él manejaba. ¿Y cómo entonces ahora nos ocupamos de nosotros, más allá de que tenemos todas esas necesidades y deseos y que van a ser cubiertas y que necesitamos cubrirlas mientras estemos vivos? ¿Será todo? ¿Será todo? Es decir, solo venimos así como que vamos a satisfacer necesidades y deseos y ya, se acabó, adiós, porque al final de cuentas va a pasar. ¿Cómo nos autorrealizamos? Decía él. ¿Cómo vamos a sentir que vamos más allá de todas estas cuestiones materiales? Y ahí es donde empieza entonces digamos, el mundo espiritual. Es decir, esto es solo una parte. Ahora puedes transitar una más, o en el camino, porque no estás separado, en el camino, transitarla, a pesar de tus necesidades, a pesar de tus deseos, está todo eso, pero también tendrás la necesidad de tener diálogo, contacto con algo superior a ti. Puedes reconocer que hay algo más que tú y tus necesidades. Hay algo más, una fase más grande, más profunda, que también eres tú y de la cual no te estás dando cuenta, porque pues uno se puede perder en todo este camino y ahí nos vamos quedando como que en un solo planito, pero hay más. Y bueno, la respuesta para ellos es que sí, y que por lo tanto esa es la otra ocupación. O sea, ¿cuánto nos ocupamos
estar en contacto con nuestro yo interno, pues, vamos a llamarlo así. ¿Cuántas veces dialogamos en silencio, sin tantos ruidos? ¿Cuántas veces nos aplastamos, nos sentamos y decimos, bueno, a ver qué onda? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué quiero, pues? ¿Qué quiero? ¿Realmente estoy a gusto en este trabajo? Más allá de que lo necesite. Estoy bien, estoy feliz. Aunque sea momentánea, pues también la felicidad, ¿no? Estoy tranquilo, estoy contento, estoy a gusto. Sí, no, ¿por qué? Entonces a lo mejor por ahí se va marcando también otro caminito hacia la espiritualidad. Si hay algo llamado Dios, mente suprema, absoluto, como le queramos llamar, padre, madre, sí, como sea, ¿cómo se conecta conmigo? Entonces, de las grandes preguntas espirituales es cómo nos conectamos, o cómo nos damos cuenta que estamos conectados, porque a lo mejor ese conecte nunca no se ha cortado, más bien los que no nos damos cuenta es de que efectivamente está ahí, pero que no le hacemos caso, ¿sí? No le hacemos caso. ¿En qué momento nosotros hacemos esa perspectiva interna y decimos qué soy y qué estoy haciendo, ¿sí? Con mis sueños, con mis proyectos, soy mis proyectos, soy mis sueños, y qué si mis sueños y mis proyectos no son como yo quiero, habrá algo más que yo no estoy entendiendo, porque hay veces que no entendemos porque hay cosas que simplemente no se nos dan, pero que después descubrimos de que había algo más grande esperándonos, pero no lo vemos de esa manera, pues, en el momento. Ya sí. Lo habíamos platicado. Sí, güey, sí, porque de hecho te voy a decir una reflexión, güey. Hay una canción de Arjona que dice que hay más religiones que niños felices en el mundo. La de Jesús es verbo, no sustantivo. Y al último, en términos prácticos, es eso, pues. O sea, no puedes estarte lamentando todo el día en el que si hiciste, no hiciste, cómo lo hiciste, o qué no lograste hacer, sino se trata de entrar en esta parte de un análisis muy profundo. Primero entendiendo quién eres tú, qué fortalezas y qué debilidades tienes como ser humano, para poder lograr y plantear otro tipo de escenarios, ¿no? Como un tema muy personal. Y todos debemos de entender que es un proceso, pues, no es un tema de inmediatez. No lo vas a lograr viendo un video, pues. O sea, es un tema de mucha reflexión, porque el conocerte es reconocer tus virtudes y tus errores, y el ser humano termina de darle miedo en reconocer el error, porque no quiere asumir el costo de ese error. Le da miedo el asumir ese costo de ese error. Por eso vemos tanta frustración, por eso vemos tanto enojo, porque es difícil reconocer que hay error. Y entonces, y en esa parte, si no terminas tú entendiendo que son procesos de mucho análisis y de cometer errores, porque yo recuerdo mucho, un amigo me decía, también quería incursionar en este pedo, decía, pues anímate, decía, es que le saco a que no les guste la gente el contenido que hago, pues eso es lo de menos. O sea, güey, ¿cómo tú puedes pensar en que vas a lograr cosas si estás teniendo en el fracaso, güey? El fracaso es parte de la plenitud, güey. Porque si no fracasas, ¿cómo sabes dónde está tu debilidad? El ser humano no está construido en base a puras virtudes, güey. Dije, debes de entender que es parte del proceso de entender de cómo vas analizando y cambiando todos estos comportamientos, sino cómo los vas a cambiar. O sea, cómo los cambias, güey. Es parte de llegar a una plenitud espiritual. Y aún así, llegando hasta cierta manera a una plenitud, o sea, tú ya comprendiendo bajo un raciocinio dónde están mal las cosas, güey, es bien complicado, güey.
decían, cuando yo iba a Alcohólicos Anónimos, nos decían, el hecho de que dejes de tomar no significa que los problemas se te van a acabar. Por eso ellos le llaman las crudas secas, güey. O sea, los problemas van a seguir siendo los mismos, güey. La diferencia es que los vas a recibir sin alcohol, güey. O sea, la diferencia es que los vas a poder tener mayor raciocinio para poder accionar en cualquier tipo de problemática, güey. Y la problemática de hoy actual es esa, güey. De que piensan que todo debe de ser rápido y que piensan que si van al psicólogo en una sesión ya deben de estar bien y no es cierto, güey. Es más, güey, para poder encontrar una plenitud son años, güey. Años de experiencia, güey. Porque al último la plenitud te la da la experiencia de vida. Gran parte de lo que viviste analiza los errores, los comportamientos, las acciones, güey. Y eso es muy complejo llegar a ese punto, güey. Yo te digo, yo tuve muchos acontecimientos en mi vida que me hicieron marcarme para tratar de entender esta parte, güey. Pero cuando ya la entiendes, accionas con una seguridad. Que dices, ok, güey, lo que estoy haciendo no está mal, güey. Debo de confiar en mi instinto, debo de confiar en mi intuición. Mi mamá me decía, güey, luego pues ya sabes, güey, las mamás siempre son las que se preocupan, güey. Es que no hagas esto, luego, a ver, confía en los cimientos que pusiste en mí. O sea, confía en lo que estoy haciendo, porque al último el reflejo de mi persona son los cimientos que tú me diste. Confía en eso. Es como si tú no confiaras en lo que tú construiste, pues. O sea, confía. O sea, ten fe en que las cosas que estoy haciendo no las estoy haciendo por una locura o por algo pasajero o por una ocurrencia. No, ten fe en lo que tú realizaste como mamá. Y ahí es donde luego el ser humano no termina de comprender. Y te digo, yo dejé de tomar y los problemas siguieron. Yo, gracias a Dios, ya tengo 13 años sin tomar. Pero a mí esa parte, el dejar de tomar, y es donde yo entro de este tema de la espiritualidad. Yo fui a grupos religiosos, fui a encuentros religiosos, fui a psicólogos, a psiquiatras, a muchas formas de tratar de encontrar esta parte, güey, de esta parte analítica, güey, donde ya comprendes lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, güey, el volver a retomar los daños que hiciste, güey, porque en esta construcción dañas a personas en menor magnitud, en mayor magnitud, pero vas dañando a personas, porque aparte esa es parte de la esencia humana, es parte de lo que nos vamos construyendo como seres humanos, güey. Y entonces yo llego yo le llamo la casa de la locura, o sea, llegas a una locura, güey, de puros pinches borrachos, puros alcohólicos y drogadictos, güey, y encuentro allí la paz que estaba buscando, güey. O sea, como unos borrachos, escuchándolos rayar la madre, me ayudaron a entender. Pero eso es porque eso era lo que yo ocupaba, güey. Habrá quienes ocupen otra cosa, güey. El punto es de que no te cierres por un estigma social o cultural o familiar, güey, en no tratar de explorar las diferentes vertientes, güey. Porque al último entiendes que la espiritualidad no tiene nada que ver con el aspecto institucional religioso, güey. Es algo personal. Es algo muy personal. Si tú encuentras tu plenitud, güey, yendo a misa cada 8 días, hazlo, güey. Hazlo. O sea, no es, o sea, luego hay quienes piensan que uno critica la religión, y no es que uno critique la religión, uno llega a criticar la institucionalidad o cómo quieren monopolizar. Claro. El tema de la fe o el tema espiritual, cómo tratan de cautivar, ¿no? Esta parte, güey. Pero al último, el punto de la fe o de la espiritualidad, no, eso no es cuestionable, güey. Y cada persona puede encontrarlo, vivirlo como uno quiere vivirlo, güey. Y ahí es donde digo que luego
ahorita la raza, por eso yo veo mucho de depresión, mucho de ansiedad, güey. O sea, veo mucho esto, güey. Porque la raza no termina de entender mucho vacío, que somos al último seres humanos, claro, que nuestra mente es un ente natural, que tiene emociones, güey, que se construye en base a las experiencias, güey, porque el conocimiento es eso, güey, es las experiencias, güey, y luego como ese conocimiento, porque ahí es la otra diferencia, el saber o el conocer no te hace ser más inteligente, güey. La inteligencia llega cuando tú logras ser sabio, güey, ¿no? Cuando logras vertir eso, eso que tú tanto aprendiste, güey. Y entonces la gente pues termina pensando, güey, que la solución está en un video de 3 minutos cuando dices, güey, tú mismo, o sea, son libros enteros, güey, y no terminas de comprender en síntesis eso, güey. ¿Verdad? Yo como les digo, en términos prácticos, güey, no seas culero con tu mamá, güey. No le grites a tu mamá, güey. No le rezongues a tu mamá, güey. No te pelees con tu papá, güey. No estés de pinche chismolera en la calle, güey, criticando a cada gente que pasa como si tú fueras perfecto, güey, o perfecta, güey. O sea, esas cosas hablas en lo práctico, o sea, ya olvídate de que si haces un pinche análisis bien teórico y filosófico y te viajas y no, güey, o sea, no hagas pues pendejadas en tu vida diaria, güey. O sea, si un compañero, güey, te pide, no sé, güey, que le prestes un lápiz y tú le respondes rayándole la madre, güey, pues eso ya quítalo, o sea, tú no puedes ir por la vida accionando así, güey. Entonces yo digo, en términos prácticos, haz eso, güey. No ocupas tener más cosas, güey. O sea, si no tienes habilidad de un día llegar y dile, mamá, pues te quiero, ¿no? O sea, algo tan sencillo, claro, pero que esas cosas tan sencillas te van marcando y te van dando como una estabilidad, güey. Porque eso te va dando mayor seguridad, güey. Y la seguridad, te digo, güey, se construye a raíz de un análisis de decir, yo, güey, digo, güey, y si esto y si no lo otro, pero digo, último, pero yo tengo estas fortalezas, ¿por qué no, güey? O sea, cuando reconoces tus fortalezas te animas a hacer muchas cosas, güey. Cuando dices, no, es que yo tengo la capacidad de hacer esto, ¿por qué no hacerlo, güey? Y luego ya ahorita, luego me da risa, güey, porque les digo a los camaradas, porque luego hasta nos han criticado porque salimos con lentes negros en los podcasts, güey. Y les digo, a ver, primero, güey, en la época, güey, donde ley es importante, güey, o sea, una palabra es importante, pues ¿por qué a mí no me ¿por qué no me puedo ser feliz utilizando pinches lentes negros en un podcast, güey? ¿Sí me entiendes? O sea, eso dices, no, güey, o sea, no podemos caer en el juego de la locura, güey, en el cómo está la pinche sociedad, güey. O sea, tenemos que entrar en el pinche raciocinio, güey, porque ahí es donde entra pues la diferencia, güey, y es donde dices, ok, güey, no tomemos las cosas tan a pecho, güey, ¿no? O sea, yo siempre te veo, Geu, y te veo muy como que hay problemas y en los problemas, hasta cierta manera, pues sí, como cualquier ser humano puede llegar a tener preocupación, pero no te enloqueces en la preocupación, güey. O sea, no te pones en la crisis de, ¿qué voy a hacer, güey? Güey, ¿qué voy a hacer? No, güey. Pues dices, último, es que debe de haber una solución en esto. Debe de haber, o sea, está la preocupación, pero en el accionar sabes que debes de tener una estabilidad emocional, güey. Y entonces, y para llegar a eso, pues precisamente se ocupa mucho análisis, güey. Mucha comprensión. Claro, y que hayas tenido las experiencias como todos los seres humanos, aquellas que en su momento te pueden hacer caer, aquellas que te pueden debilitar, aquellas que te pueden hacer dudar de ti, aquellas que consideras muy desagradables, esas mismas también
te aportan una riqueza que no vemos en un principio y que tampoco son deseables, pues no estamos deseando que tienes que tener una experiencia límite para que tú ahora sí entiendas lo que es vivir. No se tiene, uno tiene que andar deseando esas cosas, ¿no? Simplemente estamos diciendo que habrá experiencias que nos marcan, pues, ¿no? Que nos marcan, que nos dicen de aquí para adelante eres otro, eres otra. Si estás entendiendo esta enseñanza, que tú te buscaste, que tú no te buscaste, o que te ocurrió, que te pasó algo, ¿no? Algo, como dicen por ahí, por algo pasan las cosas, ¿no? Uh-huh. Que no entendemos, que a lo mejor pues suena muy cliché, pero sí, o sea, no entiendo por qué ocurrió esto, ¿no? Y sin embargo me hizo entender, comprender, o hasta despertar o voltear a ver cosas que no estaba viendo, que ya no me hacían tanto bien a mí en lo personal, ni tampoco a los demás. Uh-huh. Fíjate que eso nos puede llevar a otro tema de la espiritualidad, que es el de la meditación, ¿sí? Que es el de la meditación. ¿Qué es meditar? Porque también se puede, pues puede haber muchas formas, ¿no? De ver qué es meditar. Yo también he estado en diferentes, he recorrido ahora sí que varios grupos religiosos, filosóficos y demás, y en todos he encontrado algo importante, y tampoco voy a rechazar, no, es que eso ya no debería de hacerse, o ya no debería de, como tú dices, si alguien hace las cosas y le satisfacen, le gustan, se siente pleno, ese es el camino. O sea, crea lo que crea y esté en contacto con el Dios que quiera, se va a sentir bien, porque pues uno no es nadie para decirle a los demás, tú deberías de creer esto porque así vas a ser feliz, ¿no? Porque sería como estar manipulando, ¿no? las ideas, y no, ese no es, tampoco es ese camino. Entonces en cada uno tuve enseñanzas. Por ejemplo, yo fui servidor durante mucho tiempo en la Pascua, trabajé bastante. Sobre todo trabajé en la Pascua infantil, y eso a mí me enseñó muchísimo, y aunque ahora yo no transite por ahí, aunque ahora yo no tenga ya a lo mejor esa religión, no puedo negar que tuve experiencias que a mí me sirven hasta la fecha. No puedo decir eso, al contrario, voy a decir que yo aprendí el servicio a los demás, el cómo primero o sea que tienes que tener cariño por ti y cariño por los demás, respeto. Ahí lo aprendí, pero con ejemplos, porque luego podemos ver otros ejemplos contrarios que tú dices que eso no, y esos te marcan también. Dicen, pero por supuesto, o sea, en la práctica yo aprendí a ser servicial. Gracias. Entonces, bueno, pasa esa experiencia, siguen otro camino, otra forma de entender a Dios, pero no, yo no voy a decir, ustedes están equivocados, porque la forma en como, no, ese no es mi papel. Puede ser que al principio no sea así, porque uno a lo mejor tú dices, bueno, es que ya no deberían de ver así, pero luego te das cuenta de que no tiene uno la verdad, que más bien yo tengo que seguir mi camino hacia la verdad, a la que va a ser mi verdad, con la que yo voy a sentirme pleno, y esa es la que voy a compartir. Entonces, ¿cuántos de nosotros, dialogamos, verdad, cuántas veces le preguntamos a nuestro Dios? Le preguntamos, no le pedimos, porque pues, todos podemos pedir, pero ¿cuántos le preguntamos? ¿Cuántos pedimos información? ¿Cuántos pedimos orientación? ¿O cuántos simplemente agradecemos estar hoy? Agradecemos, es que ese punto de la gratitud es muy importante, muy importante. Cómo agradecemos a los demás algo, cualquier detalle que nos han enseñado, porque todos nos pueden enseñar mucho. Es decir, tú eres mi maestro, los demás son mis maestros, también porque nos enseñan algo que a lo mejor yo no he reconocido en mí, que está en mí pero que no lo he reconocido, me lo recuerdan. Entonces, en esa cuestión espiritual, ¿qué es meditar?
y pues nos vamos a encontrar con que meditar para algunos puede ser cerrar los ojos, estar minutos en silencio, no sé, pues a lo mejor le puede, y también lo he practicado, pero también que puede ser meditar, y eso me lleva a algo que yo te iba a decir no hacia el final de este podcast, la risa y el buen humor. La risa y el buen humor, sobre todo el buen humor, no la cuestión de la burla hacia el demás, sino el buen humor y la risa es una de las cuestiones con mayor meditación, dicha prácticamente por todos los maestros gurús de la espiritualidad, dice la risa. Por eso ellos en sus conferencias cuentan chistes, cuentan historias, y más que las historias y los chistes, lo que hacen es marcar el silencio. Y yo no lo sabía, fíjate, porque dice, bueno, pero ¿por qué cuentan tantas historias? O sea, la historia, no, pero el truco es el silencio entre la pausa entre lo que dicen y lo que van a provocar. Y la risa, ¿qué es lo que nos provoca? El buen humor, ¿qué es lo que nos provoca? Plenitud. Tú estás risa, por eso te digo que te lo voy a decir al fin. Y pues es una risa así que fluye. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te preocupa cuando estás riéndote así? No, nada. ¿Ves? Nada. Y posiblemente ese es uno de los grandes regalos de todo aquello intangible que no entendemos, la risa, el buen humor. Y cuántas veces, pues tú mismo lo dijiste, nos tomamos tan en serio a veces nuestras creencias y nos dividimos por esas creencias o nos peleamos por esas creencias, y en el fondo no vemos que tú y yo somos tan similares, no iguales, que nos puede unir hasta un buen chiste, una buena historia con humor, y reír porque pues obviamente eso aligera también la vida, y ese puede ser un buen paso para seguir caminando en la espiritualidad. Exactamente, sí, pues de hecho es parte de la reflexión, ¿no? Porque pues todo el mundo tenemos problemas y hay que aprender a tratar de asimilar esos problemas para tratar de solucionar, porque al último la espiritualidad es lo tangible se basa mucho en cómo confrontas la vida, ¿no? Como un ente humano, güey, y esa parte, te digo, es muy compleja llegarla a conseguir, pero sí, efectivamente, güey, yo creo, por si cuando grabo lo de cotorreo, güey, te lo juro, güey, pero es que es eso, güey, o sea, aligerar las cosas, sí, güey, y se te olvidan los problemas, güey. Yo luego con esto, cuando hago podcast, güey, te lo juro, güey, que me ha venido sirviendo hasta como una terapia, güey. O sea, porque se te olvidan, güey, las cosas, güey, aunque sean momentáneamente, se te olvidan las cosas, güey. Y al último terminas ni siquiera viéndolo como un trabajo. No, güey, lo ves como una diversión, güey, porque dices, no mames, o sea, pues sí, güey, pero es parte de la construcción humana, güey. Luego ves muchos dicen, es que tú siempre estás risa y risa, güey. Pues luego es que a veces yo hasta pues sí, estoy meditando. No, es que a veces hasta es más, güey, cuando yo a veces estoy nervioso, mi reacción física es reírme, güey. Es cuando a veces también me río no sé, güey, como por protección, güey. O sea, no sé, güey, no sé, es algo raro, güey. Es algo raro, güey, pero pues terminas entendiendo que es parte del poder ir sanando, güey. El olvidarte un rato de los problemas, güey. Porque te digo, problemas siempre va a haber, güey, de diferentes características, diferentes modos, güey. Y cada vez que uno va creciendo más, los problemas se van acrecentando, güey. O sea, ya no son los mismos problemas de cuando uno tenía 5 años de edad, ¿no? O sea, ahorita. Entonces, y entender que todas estas experiencias que uno va agarrando en la vida, güey, son los que te van a construir
tu parte humana para poder confrontar todos estos problemas que se pueden llegar a venir en las diferentes etapas de tu vida, güey. Por eso la vida te va dando experiencias, güey. Y la experiencia es esa parte, esa parte práctica, güey, que te ayuda a asimilar y comprender todo lo que se vienen de soluciones para diferentes tipos de problemáticas, güey. El problema es que si no la vives, si no vives la vida, güey, entendiendo que vas a tener errores y vas a tener aciertos, güey, si te da miedo el error, pues no vas a poder solucionar muchas cosas en tu vida, güey. Fíjate que decía un maestro espiritual, Krishnamurti, es que te digo que hay muchísimo material para hablar. Krishnamurti decía, nada es un problema. Nada es un problema. Esas cosas encierran pues mucho de profundidad. Para él nada era un problema, porque decíamos, nosotros creamos el problema al estar poniéndole toda la atención y juzgando y haciendo y deshaciendo acá con nuestra mente, pero en realidad solo es un juego mental, no es un problema. Es una situación que hay que modificar, pero un problema como tal no. Pero bueno, pues ya es gente que tiene otros niveles. Sí. Ahorita que estamos hablando antes de terminar, acerca de la música o el cine, ya ves que pues aquí es un podcast donde siempre se recomienda también esas partes, ¿no? También hay mucho, fíjate, en la cuestión espiritual. Yo recomendaría a los discos de Fermín Cuarto. Ajá, güey, sí, güey, sí. Porque la otra vez les escuché, sí, creo que en uno de tus programas hablaste de Control Machete, pues, Fermín Cuarto tiene excelentes canciones, aunque él es pastor. Sí, es pastor, a lo cual vamos a lo mismo. Yo puedo escuchar, o sea, un disco de Fermín Cuarto y no tengo por qué ser cristiano, pero está genial. Pero sí me puede ayudar a mí a reflexionar muchas cosas que digo, sí, claro, sí, eso está, unas letras muy interesantes, muy profundas, son muy buenas. Entonces yo recomiendo a Fermín Cuarto, el rap, sí, y que tiene bastante fondo espiritual sus nuevas canciones, ¿no? Porque cuando estaba en Control Machete, pues no le daba por ahí, pero esta sí, los discos de Robbie Draco Rosa, ¿lo ubicas? Robbie Draco, el último disco que sacó, una cosa maravillosa, ya alejado totalmente así de una música muy comercial, pero que él mismo decía, yo sé que con este disco no voy a vender ni va a ser un éxito. Es más, yo creo que nadie se enteró que sacó un nuevo disco, ¿no? Pero con una faceta espiritual increíble. Digo, sí, para los que nos escuchan y ven, si quieren por ahí acercarse a esas cosas. Y en películas, pues obviamente estaba Matrix, ya muy conocida, pero algo así más clavado, mucho más clavado, Alejandro Jodorowsky. No sé si tú has visto El Topo o La Montaña Sagrada. No, La Montaña Sagrada es una cosa es un surrealismo espiritual tremendo, ¿sí? Y eso ya es como para más clavados, pues, en estos temas, ver esas películas, o sea, terminas diciendo, bueno, ¿y qué acabo de ver? Pero revisándolas, pues tiene una cantidad de simbolismos increíble. La Montaña Sagrada, que La Montaña Sagrada me sirvió a mí para hacer la canción esa que subieron en el canal de El Coleccionista. En esa me basé yo para hacer esa letra. Por lo tanto, pues tiene un fondo pues también espiritual, y las letras y todo eso que me gusta escribir a mí, pues tienen todo ese matiz espiritual. O sea, no me gusta decir como cosas solo para decirlas o que rimen, sino que tengan un trasfondo, ¿no? Que perduren en algún momento, que alguien las llegue a escuchar, si es así. Entonces, pues yo recomiendo ahorita de principio, pues esos discos y esas películas, si se clavan en estas cosas.
Sí, güey, sí, pues de hecho eso estaría chido, güey, armar un podcast de cotorreo analizando esos tipos de películas y discos, güey. No. Sí, güey, porque sí pues se han hecho, la neta, muchos discos memorables, güey. Sí. Por decir, güey, para mí un disco así memorable, El lado oscuro de la luna, ¿no? Con eso de Pink Floyd, güey. Pink Floyd. No, o sea, el de The Wall también está bien profundo. Y fíjate que el de The Wall ha sido de los discos no muy valorados de Pink Floyd, güey, pero lo que es eso y la película, güey, no mames, es una cosa brutal, güey, ¿no? De reflexión, güey. Entonces, yo creo que será importante, hay que organizar algo así, sí. Yo creo que será importante ahí ver algo así. Cerramos el paréntesis y también, mira, por aquí tengo, bueno, obviamente pues recomendamos Easy Sin Velo de Blavatsky, ya para algo mucho más para el estudioso, ¿no? De estos temas, En busca de nuestras huellas, de Hans Kung, toda una semblanza de las religiones, desde el hinduismo hasta el taoísmo. Por ejemplo, aquí tenemos pues algo de Lao Tse, el Tao Te Ching, ¿sí? Por si a alguien también le interesa todo esto. El Corán, ¿sí? Este es el libro sagrado de los musulmanes, porque también pues obviamente acercarnos a otros libros sagrados también nos ayuda a entender y a comprender a otras personas, a otros seres humanos que tienen otras formas de... Es una base del catolicismo también, sí, el Corán. Sí, del monoteísmo también. Que se llama La Nueva Era, de Guillermo del Oso. El doctor Wayne Dyer, si se acuerdan, por ahí él es muy famoso por haber escrito Tus Zonas Erróneas. Pues de Tus Zonas Erróneas, que era algo mucho más del psicoanálisis, de una psicología más tradicional científica, se pasó directamente a la espiritualidad, y también muchas personas no saben que él siguió escribiendo un montón de libros. Este es muy, muy interesante como para comenzar este camino, que se llama Llegar a la Cima y Seguir Subiendo, de Jorge Bucay. El cuento que narré al principio pues está en este libro. Y por aquí tenemos también, ya para terminar, el Bhagavad Gita, uno de los libros sagrados del hinduismo, el Bhagavad Gita. Es un libro también lleno de sabiduría y demás, de Krishna, ¿sí? Este recorrido. Y pues algo más moderno, entre libros sagrados y como temas así más actuales, de Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Si alguien también le quiere entrar de una forma más amena, más tranquila, estos son los libros. Estos son un poquito más, con más atención, más complejos, sí, más de estudio. Y pues hay una combinación de libros. Te digo que recomendamos por si a alguien realmente, le gusta estas temáticas, y si alguien se quiere adentrar cada vez más a este mundo, y que a final de cuentas es el mismo, este mismo mundo que es sagrado, y pues obviamente también pues practicar algunas técnicas, ¿no? Técnicas modernas de espiritualidad, si también es algo que le interesa hacer. Muy bien, Jehú. Pues Jehú, agradecerte, güey, que estuvieras en este podcast. Gracias. La neta siempre es un placer, güey. Siempre termino con más preguntas que respuestas. Pero eso quiere decir que estuvo bien el podcast, porque eso es lo que te llega a analizar más, ¿no? Es decir, pues ahora para dónde, ¿no? O sea, siempre el ser humano tiene que estar pensando en cómo seguir construyéndote como ser humano, porque la perfección no existe, güey, y entonces, como seres humanos vamos a seguir teniendo estos errores, vamos a seguir teniendo virtudes, y es parte del aprendizaje humano. Pues Jehú, agradecerte un chingo, güey, que hayas estado aquí. Toma en serio la de hacer un podcast, güey, para analizar todo este tema de las películas y de discos, güey, memorables, güey. Yo creo que será muy importante, eso estaría chido, güey. ¿Va? Okay. Salen, muchas gracias. Pues agradecerles, gracias. Bandita, saludo, putos. Bye.